Tengan muy buenas noches, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, en el verso 9. Y la bendita palabra de Dios nos dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. El tema de hoy es necesitamos de los demás. Siempre necesitamos de los demás, de alguna u otra manera, siempre a veces también dependemos de los demás. El ser humano es cierto que fue creado primeramente el hombre, pero a través de la historia bíblica, el libro de Génesis nos relata que el hombre estaba solo y Dios vio la necesidad del hombre. Y fue así que Dios hizo dormir al hombre, Adán, y por medio de una costilla que les trajo, creó a la mujer. Es decir, Dios vio la necesidad de Adán de que necesitaba un complemento. Entonces le puso a su mujer, a su esposa, y los formó y los hizo una sola carne. Entonces siempre se dio cuenta Dios que el hombre necesitaba de alguien más. De igual manera la mujer necesitaba de alguien más, en este caso del hombre, y la mujer necesitaba también del hombre y del hombre también necesitaba de la mujer. Es decir, que Dios siempre formó el complemento del ser humano. Tenemos que estar siempre juntos, nos dice la palabra del Señor. Por el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el verso 10, nos dice que si alguno cae, entonces el otro lo puede levantar. Qué sabiduría de inteligencia de nuestro Dios, sabiendo que siempre vamos a necesitar de la ayuda de los demás. Todos necesitamos siempre de la ayuda de los demás. De alguna u otra manera estamos relacionados en ayudar a los demás y también los demás nos ayudan. Es decir, que este complemento es perfecto. Desde los inicios de la creación podemos ver que Dios unió al hombre y a la mujer en un solo complemento porque sabían que los dos se iban a necesitar y ambos se iban a ayudar mutuamente. Dios le agrada la unidad. El ejemplo lo tenemos en Jesús, necesitaba del Padre Jehová para que tenga de alguna u otra manera su presencia, su poder, aún para hacer milagros. Recordemos que Jesús paraba siempre orando, clamando al Padre y decía, Padre, tú me has escuchado, tú oyes mi oración. Entonces siempre el Padre estaba pendiente del Hijo y el Hijo también dependía del Padre. Entonces es el mejor ejemplo. Podemos ver a ese Jesús rodeado siempre de personas. Podemos ver a ese Jesús con sus discípulos caminando de un lugar a otro, llevando las buenas nuevas de salvación, haciendo grandes milagros, pero siempre había una gran unidad. Así que mejor es ser o estar dos que uno. Entonces Proverbios en el capítulo 18, en el verso 1, también nos dice que el que le gusta andar solo, entonces busca su propio bienestar, ¿no? Pero eso no es bueno porque de alguna u otra manera, imagínate una persona sola, se enferma, por ejemplo, no hay quien lo atienda, no hay nadie quien lo socorre, de repente una enfermedad grave, un dolor o algo, imagínate quién lo va a ayudar, quién lo va a socorrer. Por eso es que no es bueno estar solo. Hay gente que de alguna u otra manera busca su bienestar material, anhela tanto, trabaja, en fin, de una manera muy solitaria, pero de pronto le llega la muerte y también se va y todas sus riquezas al final de todo lo que ha trabajado, queda para otro, ¿no? Porque no tiene con quién compartirlo también. Entonces todo tiene sus pros, todo tiene sus contras, pero Dios nos manda que tenemos que tener a alguien más, la unidad como base. Cuando estamos juntos hacemos grandes cosas, aún para nosotros como para el Señor. Primera de Pedro 2, en el verso 17, dice que tenemos que honrarnos los unos a los otros, que nos amemos los unos a nosotros entre hermanos y que temamos también a nuestro Dios, ¿no? El respeto es mutuo, yo te respeto, tú me respetas, y yo amo tu trabajo, tú amas mi trabajo, yo amo tu forma de ser, tú amas mi forma de ser. Es decir, hay una comunión, un entendimiento, una comprensión para hacer grandes cosas. Y eso es muy, muy bonito, muy bueno, porque podemos ver a ese Jesús cuando en armonía reunía a sus discípulos y planificaban hacer cosas para el prójimo.
¿no? Entonces siempre había un acuerdo y es bueno cuando tú haces buenos acuerdos con tus amigos, con tus amigas, con tus padres, con tus hermanos, para hacer algo y de pronto la unidad hace la fuerza, ¿no? Y cuando todos se unen entonces se puede hacer grandes cosas. El apóstol Pablo también nos da una lección en Filipenses capítulo 1 en el verso 7. Dice que Pablo se fortalecía con el compañerismo de los hermanos, a pesar de que él pasaba por tribulaciones, por cárceles. Podemos ver a un Pablo que él se fortalecía con el compañerismo, con la oración de los hermanos, ¿no? Pues un Pedro que estaba aún encarcelado, encadenado, pero la oración de los hermanos, de los discípulos también, vemos un gran milagro ahí, cuando Pedro es liberado aún por los ángeles, y fue justamente porque había una unidad. Imagínate que muchos hermanos oren por ti cuando estás enfermo, que todos se unan en oración y de pronto Dios escucha las oraciones y de pronto puedes ver ese milagro. ¿Cómo ha podido suceder eso? Pues por la unidad, por el compañerismo, y eso es lo que Dios nos demanda. En el libro de Proverbios también, capítulos 18-24, dice que un verdadero hermano es como un amigo. Recordemos que Jesús nos llamaba amigos, ¿no? Vosotros sois mis amigos, decía Jesús. Entonces imagínate que tengas tú un buen amigo, una amiga confidente, le cuentas todo, ella te cuenta todo, y llega a ser como un hermano o una hermana, ¿no? A veces más que una familia, es increíble a veces como esa confianza puede durar, esa amistad durante muchos años. Hemos conocido, seguimos conociendo amistades de muchos años que permanecen siempre ahí con ese compañerismo, con esa unidad, con ese cariño, ese amor, ese respeto por la amistad que se puede tener a través de los años. También podemos ver esa armonía que puede existir entre los hermanos cristianos. Salmo 133 en el verso 1 dice la palabra del Señor: cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué maravilloso cuando el pueblo del Señor se junta, cuando alabamos, glorificamos al Señor, cuando vamos al templo, cuando leemos la palabra, cuando predicamos, cuando cantamos, cuando todos los hermanos están en un mismo sentir. Y eso es muy, muy bonito, muy bueno, que eso es lo que le agrada a Dios, como dice Primera de Pedro en el capítulo 3, en el verso 8, que debemos de tener ese mismo sentir entre nosotros, los unos a los otros, que todos tengan ese mismo sentir de adorar, de alabar, de glorificar a Dios. Siempre me he preguntado, si todo este mundo llegara verdaderamente a sentir en su corazón el amor de Dios, si llegaran a tener a Cristo en su corazón, si todos en verdad entendieran la palabra del Señor, y no solo dejaran a Dios por afuera o de vez en cuando, o que no solamente corrieran a Dios cuando están en enfermedades, en desgracias, en apuros, en pruebas y en luchas, y ahí recién quieren que Dios los ayude. Eso no debe de ser así, porque a Dios lo tenemos que tener siempre en nuestra vida, en las buenas, en las malas, estemos sanos, estemos enfermos, estemos pobres o tengamos lo que tengamos. Dios siempre tiene que ser prioridad en nuestra vida. Por eso que es maravilloso este texto que dice cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, y ese es el propósito de nuestro Dios, que todos verdaderamente tengamos esa armonía juntos. Primera de Pedro capítulo 3 en el verso 8, también debemos de tener ese mismo sentir. Entonces ese buen sentir es lo que Dios le agrada. Y en Gálatas capítulo 6 en el verso 2 también dice que debemos por amor de sobrellevar también las cargas los unos de los otros. Imagínate, está sufriendo tu amigo, tu amiga, y tú tanto amas a ese amigo, a esa amiga, que de pronto tú sientes, ¿no? De repente esa tristeza también, de repente por el dolor ajeno. Dios nos demanda una sensibilidad humana. En estos tiempos que podemos ver tantas muertes que hemos estado pasando aquí durante el virus, durante la cuarentena, esta pandemia, miles de muertos. Aquel que ama a Dios y aquel que ama al prójimo verdaderamente siente en su corazón, y unas lágrimas se derraman orándole, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios sanidad por el mundo. Yo sé que a ti te ha pasado, que aun gente que tú no conoces ha sentido ese dolor ajeno, esa sensibilidad de amar a los demás que Dios te pone en tu corazón, y eso es lo que a Dios le agrada. Que no solo vamos a sentir por las personas que conocemos, no,
Imagínate Jesús, el mejor ejemplo. Él sentía por todos, ¿no? Lloró aún por Lázaro, lloró siempre por algo que él sentía que era bueno en su corazón, lo amaba a Lázaro, era un hermano prácticamente para él. Y Dios también siente en su corazón por todo el pecado del mundo, por toda la desobediencia del hombre, por qué no el hombre se sujeta a Dios, por qué siempre trata de hacer las cosas de una manera humana, teniendo al Dios creador en sus manos, por qué tenemos que dejar a Dios de lado cuando reconocemos que Él es el Dios de la vida y de la muerte también, porque el ser humano en lugar de acercarse a Dios se aparta más bien. Y después cuando nos suceden cosas malas le echamos la culpa a Dios. Y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos que tomamos malas decisiones, que queremos seguir en nuestros pecados, en nuestros delitos y no queremos sujetarnos a obedecer a nuestro Dios que nos da amor, nos da perdón, nos da paz, nos da felicidad. Tantas cosas que tenemos nosotros que aprender en esta vida, de que estamos alejados de Dios, tenemos que acercarnos a Dios, buscar el compañerismo, buscar estar juntos siempre los unos de los otros. Filipenses capítulo 2 en el verso 3, tenemos que hacer todas las cosas con humildad. Ama a tu prójimo en humildad, sírvele a tu prójimo en humildad, ayuda a los más necesitados con humildad, procura mantener la unidad con los demás, aún el amor, la paz con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, con el prójimo. Es lindo mantener eso que Dios nos demanda, la unidad, el compañerismo, la verdadera amistad, hermanos. Dios demanda unidad, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso le agrada a Dios. Por eso en esta noche estamos hablando del compañerismo, que necesitamos siempre de los demás, que no podemos estar solos, aislados. Recordemos que Dios ha constituido una iglesia, ha constituido a sus hijos en un pueblo del Señor, en un pueblo de Dios para que lo adore, lo alabe, le glorifique y exalte su nombre. A Dios le agrada que lo adoren, a Dios le agrada siempre que sean fieles y obedientes a Él y a su palabra. Las bendiciones vienen cuando tú eres obediente al Señor. Así es que en esta noche, si tú todavía no conoces a ese Dios de la unidad, a ese Dios que siempre va a estar ahí, al mejor amigo del hombre, es Jesús. Él nunca te fallará. Te lo presento en esta noche. Él quiere que tú también seas parte del pueblo del Señor. Él quiere no solamente estar fuera de ti, Él quiere vivir en tu corazón. Si tú en esta noche sientes en tu corazón recibir a Jesús por medio de la fe, yo quiero ayudarte a través de una oración que dice así: repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Y te doy gracias, Jesús, porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Y en esta hora te abro mi corazón para que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración en estos instantes, permíteme decirte que el Señor Jesús perdonó todos tus pecados, todos completamente. Y desde esta hora tú eres un hijo de Dios, tu nombre ya está apuntado en el libro del Señor, pasas a ser parte del pueblo del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eres hijo de Dios. Lo reafirma el libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 12, mas a todos los que creen y lo reciben en su nombre le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Te invito a que leas la Biblia. Yo sé que tú tienes una Biblia, léela, empieza a leerla, empieza a orar, pídele al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por todas tus necesidades, por tus enfermedades, por todo lo que estás pasando, por todas tus pruebas, tus luchas, que solo tú conoces lo que estás pasando. Pídele a Él, porque tú ya tienes a Cristo en tu corazón y pase lo que pase, pues te vas a la vida eterna. Es decir, has sido librado de la condenación del infierno, en pocas palabras. Ya eres hereditario con Cristo. La mejor herencia que Dios nos da a través de Jesús es la vida eterna. Así que te animo, estamos ya a fines de esta cuarentena, te va a levantar posiblemente esta semana, así es que a cuidarse mucho
estaremos de repente siempre confiados humanamente, pero no debe ser así. Tenemos que confiar en Dios, pero también tenemos que cuidarnos, porque la Biblia dice, cuídate que te cuidaré. Y eso significa que tienes que cuidarte. Dios está siempre ahí para protegerte, pero también humanamente tenemos que cuidarnos. No más vale prevenir que lamentar, no nos confiemos hasta que desaparezca completamente este virus, pues no nos confiemos, distanciamiento, ¿no? Tapabocas, como dice, distanciamiento y siempre buscando la manera de no contagiarnos, en pocas palabras, ¿no? Dios demanda vida, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. El diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero Jesús nos da vida. Así es que acércate a Jesús. Si todavía no lo tienes en tu vida, Él te está esperando. Y estés pasando por momentos difíciles, recuerda que Él te ama. Jesús ama al pecador menos al pecado. Así es con esa palabrita de que Jesús nos ama a todos, entonces queremos decirle que la paz, el amor de Dios esté siempre en vuestro corazón. Les habló el pastor misionero Pablo Freddy González Ruiz y que mi Dios los bendiga por siempre. Amén.